¿Cómo están? En el segmento pasado de esta clase estuvimos hablando de objetos, de la definición de objetos, de que un objeto envía mensajes a otros objetos, ¿sí? Que los objetos saben responder a determinados mensajes y actuar en forma acorde, pueden devolver algo o pueden simplemente responder, ¿sí? Y hablamos brevemente sobre delegación. Ahora vamos a continuar hablando un poco más sobre cómo se implementa el comportamiento de los objetos, que es la capacidad que tienen de recibir mensajes y hacer algo como respuesta, ¿sí? En términos de programación orientada a objetos, vamos a hablar de que un objeto implementa un método, ¿sí? Para poder implementar ese comportamiento, ¿sí? En particular, siguiendo con el ejemplo de antes del sudoku, vamos a hablar que el método, ¿sí? Que implementa una celda cuyo nombre está libre es parte de su comportamiento, ¿sí? Porque si le envían el mensaje está libre, va a decir que sí si no hay ningún número en la celda y que no si hay algún número en la celda. Bien. ¿Qué es un método? Venimos hablando de métodos, pero ¿qué son estos métodos? ¿Sí? El método es la forma en que se implementan los mensajes, ¿sí? Y en términos de implementación se asemeja, no es del todo así, pero se asemeja a lo que son las funciones o los procedimientos en la programación estructurada, con la diferencia de que las funciones y los procedimientos se llamaban en forma independiente, mientras que en la programación orientada a objetos el método, ¿sí? El mensaje, lo va a recibir un objeto. Algunos métodos, por ejemplo, en el caso del sudoku, el tablero puede tener un método que es puedo colocar, el tablero puede tener un método que es obtener celda, ¿no? Si le pasan parámetros, igual que en los procedimientos de funciones va a recibir parámetros. La celda va a tener un mensaje está libre, que no recibe parámetros porque no hay por qué indicarle nada, y así con distintos ejemplos. El comportamiento es un concepto central en la programación orientada a objetos, ¿sí? O sea, porque un objeto es una entidad que existe en el tiempo de ejecución y que puede recibir y enviar mensajes, con lo cual va a actuar, va a tener comportamiento. Un objeto no es simplemente un struct, ¿sí? Un repositorio de datos, ¿sí? A quien consultarle datos, sino que va a comportarse y va a actuar sobre los datos. Otro concepto fundamental que tenemos es la identidad. Cada objeto, ¿sí? Se distingue de otro, simplemente por su identidad, por ser ese objeto. No importa el contenido que tenga, ¿sí? El comportamiento de todas las celdas va a ser el mismo, ¿sí? Pero cada celda en el sudoku va a ser un objeto distinto. Dos celdas que están vacías, que van a responder ante el mensaje está libre con verdadero, y si se les coloca un número van a responder de igual manera. Esas celdas, más allá de que puedan responder igual o que contengan los mismos datos, son objetos diferentes, ¿sí? La identidad de un objeto existe al crearlo, el objeto tiene su identidad y va a tener siempre esa identidad. Eso no varía, la identidad de un objeto no va a variar nunca. Un objeto es el que es. Y después vamos a hablar de que los objetos tienen estado, o sea, la entidad del objeto es el que es, pero el estado tiene que ver con algo que cambia en el tiempo, ¿sí? Que es en qué condición se encuentra el objeto. Por ejemplo, una celda en sudoku al inicio del juego puede estar libre, pero a medida que avanza el juego se le puede colocar un número, como por ejemplo el 2. Entonces el estado del objeto cambia, porque al principio si se le preguntaba está libre, iba a responder con un true, porque era verdadero. Luego, si se le pregunta nuevamente, después de que se le asigna el número 2, si se le pregunta si está libre, va a decir false. Va a responder en forma diferente al mismo mensaje, porque ha cambiado su estado. O sea, el comportamiento de un objeto puede tener que ver con puede variar respecto a cómo es el estado de ese objeto. Bien, el comportamiento del objeto, vamos a decir que es el conjunto de posibles respuestas que da un objeto cuando recibe los mensajes que entiende, ¿sí? Entonces un mensaje puede provocar un cambio de estado en el objeto que recibe el mensaje. Por ejemplo, cuando
a una celda que está vacía le colocamos un número, entonces cambia el estado de ese objeto. O puede devolver el estado del objeto. Por ejemplo, la celda, si se le pregunta si está libre, ¿sí? Devuelve su estado, va a devolver sí o true si está libre y false si no está libre. Y esto puede ser total o parcial. En el caso del está libre de la celda, la información que devuelve respecto a su estado es parcial, porque no dice qué número tiene, que es parte del estado también, si lo tuviese. O sea, si tiene un número, cuando se pregunta está libre, no devuelve 7, que es el número que tiene, sino que devuelve true. Es un estado parcial. Y también un posible comportamiento de un objeto ante recibir un mensaje es mandar otro mensaje a otro objeto, ¿sí? Eso es lo que llamamos la delegación, ¿sí? Que hablábamos de eso rato. Igual vamos a ver en las próximas clases más sobre delegación y más después cómo implementarlo. Ahora todo es muy teórico, pero vamos a ver esto ya más en la práctica, ni bien arranquemos con el primer lenguaje de programación que vamos a usar. Y hablamos de que los objetos tienen responsabilidades, ¿sí? La responsabilidad es básicamente una manera de hablar de la interacción entre el comportamiento y el estado del objeto, ¿sí? El objeto va a mantener su estado interno, ¿sí? Y a comportarse de acuerdo a ese estado, ¿sí? Y eso es un contrato que tiene el objeto que tiene que cumplir, ¿sí? Para que se pueda usar. Si un objeto llama a otro, tiene que ser previsible qué es lo que va a hacer. El estado del objeto, decíamos antes, puede cambiar, ¿sí? Pero tiene que ocurrir algo para que cambie. Ese algo puede ser y suele ser un mensaje que recibe el objeto. Entonces, eso es una de las posibles comportamientos del objeto, es cambiar su estado al recibir un mensaje. Y después vamos a hablar, hay un concepto muy importante, esto lo vamos a ver varias veces en el semestre, que es en el cuatrimestre, que es el estado visible del objeto, que no es lo mismo que el estado de cómo está implementado, ¿sí? El estado, los objetos tienen, eso vamos a ver después el concepto de encapsulamiento, que el objeto va a esconder el cómo implementa el estado y lo que va a mostrar es las propiedades de qué es lo que queremos que se vea de ese estado, ¿sí? O sea, en el caso del Sudoku, si el objeto está libre, ¿sí? Va a responder sí, está libre. Ahora, eso no significa que tenga un estado, una variable booleana, que tenga un true o un false. Puede ser que simplemente el estado tiene un número, tiene un entero o un small int, o sea, un número con la implementación que sea, y como el Sudoku son del 1 al 9 los dígitos que se usan, podemos decidir que cuando está libre tiene un 0. Ahora, cuando preguntamos si está libre, no vamos a devolver un 0. Y cuando preguntamos por el número que contiene, no vamos a devolver un 0, porque 0 no es válido en el Sudoku como un número. Entonces vamos a preguntar si está libre y vamos a devolver un false si está el 0. Supongamos que lo implementamos con 0. Entonces eso, si lo implementamos con ese 0, no significa que en ningún lugar en el comportamiento del objeto va a devolver ante un mensaje ese 0. Nunca lo va a devolver, porque lo usa en la implementación interna de cómo representar su estado internamente. Y que tiene la libertad de cambiar lo que programó ese objeto. Eso lo vamos a ver, estos conceptos los vamos a ir repitiendo bastante en la materia. Pero es importante que el estado visible del objeto, ¿sí? No es necesariamente está correlacionado exactamente con el estado, con la forma en que se implementa ese estado, ¿sí? O sea, el estado de si está libre o no la celda del Sudoku va a ser un true o un false, pero no tiene por qué estar grabado ese true o false o almacenado como estado del objeto. Puede ser, como decíamos, un 0. Si hay un 0, entonces el es visible, es true. Y nunca vamos a exponer esa forma de implementar. En algunos casos vamos a querer consultar ese estado a través del comportamiento, pero lo importante es que no vamos a exponer, esto es lo que decíamos antes, no exponemos el estado interno, sino que tenemos un mensaje que nos da una idea del estado conceptual del objeto, si está libre o no la celda, y no que contiene el 0 ese que está ahí que indica que no está libre, que está libre. Y vamos con el concepto que mencionaba recién del encapsulamiento, ¿sí? Cada objeto es responsable de responder a los mensajes que recibe, pero no tiene por qué mostrar cómo lo hace.
Supongamos que utilizamos el 0 como número para indicar que la celda está libre. Pero después a alguien se le puede ocurrir, no, pero los números en programación orientada a objetos, en muchas implementaciones, también son objetos. Entonces queremos, en lugar de implementarlo con un 0, implementarlo con un null. Vamos a ver después qué es el null, con un objeto no es un puntero nulo, pero es similar. Vamos a implementarlo con un null. Entonces cambiamos esa implementación, pero al objeto que manda el mensaje, cuando pregunto si la celda está libre, no importa si hay un null en ese lugar o hay un 0, o decimos no, para mostrar, como estamos usando enteros, para mostrar que está libre la celda vamos a poner un número negativo. No tiene importancia, puede ser un 0, puede ser un null, puede ser un número negativo. Nosotros vamos a devolver true cuando está vacía, o sea, cuando está vacía la celda. Entonces, la implementación de ese estado está encapsulada, está escondida y da la libertad a cambiarla mientras no se cambie cómo son las respuestas de los mensajes. Y esto nos lleva a otro principio, que este lo vamos a repetir muchísimo en la materia, que es el de tell, don't ask, ¿no? Hay que decirle a los objetos qué hacer y no preguntarles, ¿sí? Entonces, como en el ejemplo, como decíamos antes, si estamos implementando que la celda desocupada haya un 0, entonces no estamos preguntándole, che, celda, ¿contenés un 0? Y ahí sabemos que está libre, sino que vamos a decirle, celda, estás libre, y ahí celda resuelve cómo darse cuenta si está libre. Pero celda no va a decirnos que tiene un 0. Y ahí nos lleva a otro concepto, ¿sí?, al cual ya volveremos, que se llama polimorfismo, que es la capacidad de respuesta que tienen distintos objetos a un mismo mensaje. Por ejemplo, a fila le podemos decir si contiene un 7, a columna le podemos decir si contiene un 7, a caja le podemos decir si contiene un 7, y a una celda le podemos decir si contiene un 7. Conceptualmente es el mismo mensaje, pero cada uno lo va a implementar de una forma distinta. Fila va a recorrer una fila, columna va a recorrer la columna, caja va a recorrer la caja, y celda simplemente va a mirar qué número tiene, ¿sí? Es un tema central de programación orientada a objetos y, bueno, ya volveremos muchísimo a este dentro de una semana o dos. Bueno, no, es difícil hablar en semanas porque este cuatrimestre se volvió un poco complejo en ese sentido, o distinto a otros, pero ya volveremos muchísimo al tema de polimorfismo, que es el tema central de la materia. Así que, volviendo los temas principales, ¿sí? ¿Qué son las responsabilidades de un objeto? ¿Sí? Pregúntense esto, vuelvan para atrás para respondérselo. No estamos en vivo acá para poder hacer una interacción con ustedes, ¿sí? Y no, perdón, esa pregunta no va, eso era de una temática anterior que no estamos tratando. Bien, un poco sobre algunos lenguajes distintos. Esto lo vamos a ver en otra clase, porque hoy no quiero entrar en esta complejidad. Hay distintos tipos de lenguajes orientados a objetos. Nosotros tanto Smalltalk como Java, que son los dos que vamos a ver en esta materia, son basados en clases, otros son basados en prototipos, pero que tienen otro tipo funcionan en forma un poco diferente. Entonces quizás hagamos una clase específicamente sobre ese tema. Bien, las claves de esta primer clase, divididas, esto tanto la grabación pasada y esta, ¿sí?, es que vamos a trabajar los conceptos centrales que vamos a trabajar en todo programación orientada a objetos, va a ser objetos y mensajes, ¿sí? Para resolver los problemas, los ejercicios, los trabajos prácticos, vamos a tener que encontrar cuáles son los objetos que existen, cuáles son los mensajes que tienen que implementar, ¿sí?, esos objetos, ¿sí? Disculpen. Cuáles son los mensajes que tienen que implementar los objetos, que el comportamiento es esencial en los objetos, ¿sí? Un objeto no es un struct, no es una variable estructurada, no es un registro, sino que combina estado, ¿sí?, que son datos, y comportamiento, y que el estado siempre se va a exponer a través del comportamiento. Yo no voy a acceder nunca al estado de un objeto en forma directa, sino que voy a tener que acceder a través de sus mensajes. El paradigma de objetos se basa en objetos, es un tema, de nuevo, lo vamos a ver después, vamos a ver la diferencia entre objetos y clases, todavía no hemos entrado en eso, y que la programación orientada a objetos vamos a modular
va a modularizar en base a las entidades del dominio del problema y no de la solución. O sea, no vamos a buscar las funciones que hagan las cosas que tenemos que hacer, sino que vamos a buscar cuáles son las entidades, cuáles son los objetos que representan el problema y después definir en ellos el comportamiento para poder llegar al comportamiento, a lo que necesitamos para la solución. ¿Sí? Vamos a dejar para la próxima clase, o para ni bien puedan, los próximos, el, perdón, el libro este de principios de diseño de Smalltalk, ¿sí? Vamos a ver una intro a Smalltalk en la práctica también, va a ser el primer lenguaje que vamos a estar usando este semestre. ¿Y qué sigue? Bueno, diseño por contrato, colaboración, polimorfismo, un poco las cosas que mencionamos ahí, algunos conceptos más avanzados. Pero antes de eso ya vamos a tener una clase donde vamos a, porque esto es muy teórico lo que estamos viendo ahora, donde vamos a ver implementado los objetos, los mensajes y el estado adentro de un lenguaje. Vamos a arrancar por Smalltalk, vamos a enviar algún ejercicio y después vamos a continuar con conceptos un poco más avanzados. No tiene sentido continuar con conceptos así más abstractos hasta que no lo veamos puesto en práctica en una implementación. Espero se haya entendido y sepan acompañarnos en esta modalidad nueva, que es totalmente distinta de lo que venimos haciendo todos los semestres, y estamos con todos los equipos de docencia de la facultad trabajando para poder cambiar esta modalidad, y esperemos que aprendamos todos en el proceso. Muchas gracias.